ya lo comentamos, vamos a platicar con Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUCSH. ¿Cómo estás, Luis? Bien, gracias, buenos días, muy amable por la invitación. No, muchas gracias por venir a platicar con nosotros sobre este tema. Digo, vamos a hablar de los 500 puntos de riesgo de inundación. Ojalá ya lleguen Sí, las lluvias ojalá primero, sí. ¿no? Que estamos ya sufriendo mucho calor en nuestro estado y bueno, en general, Sí, en el eso país. ha sido una sequía ya muy severa y es ya necesario que empiece a llover en el país, en el estado y en la ciudad. Bueno, pues según nos han informado, se esperan lluvias para el fin de semana, pero pues esto no indica que todavía comience el temporal, solamente serán lluvias. Hay dadas, pero generalmente el temporal empieza pasando la primera semana de junio, digamos, desde el punto de vista de la parte histórica, pasando los primeros días de junio empieza a llover y ya de manera permanente pues a finales de junio. Ese es, digamos, el comportamiento normal de un temporal. Pues esperemos que sí. Sí, esperemos que empiece a llover porque sí es necesario la recarga de los acuíferos, la vegetación está en estrés, bueno, pues toda la parte productiva que depende fundamentalmente del agua, ¿no? Así es, bueno, pues nosotros vamos a hablar sobre estos 570 puntos de riesgo de inundación y me gustaría que primero nos definieras qué son estos puntos, por qué se definen de esta manera. Bueno, nosotros hicimos una de las tareas principales que estuvimos trabajando por lo menos los últimos 20 años es tener un censo amplio acerca de los registros que ha tenido la ciudad con respecto al tema de inundación. Entonces nosotros nos abocamos a tener, se llama una base de datos amplia, abarcó 100 años de observación, los cuales nos permitió tener documentado exhaustivamente pues, qué ha pasado en la ciudad con el tema de las inundaciones. Entonces, en estos periodos de 100 años documentamos 5.700, más o menos 5.700 eventos de inundación y estos eventos de inundación no se distribuyen de manera uniforme en la área metropolitana, sino se concentran en ciertas áreas preferenciales. Entonces, esas áreas preferenciales les llamamos zonas de inundación, es donde se concentran los 5.700 registros que documentamos en este periodo de 100 años de análisis y observación. ¿5.700? Registros de eventos de inundación. No quiere decir que fueron 5.700 tormentas, sino fueron registros de donde se documentó alguna inundación en particular. ¿Y cuál es la zona o cuáles son las zonas donde se encuentran estos puntos de más riesgo? De estos 5.000, digo, perdón, de estas 570 zonas que caen el 90% de los registros de inundación, a través de un conjunto de criterios, nosotros delimitamos 180 zonas de mayor riesgo. ¿Cuáles fueron esos criterios que utilizamos para poder diferenciar las zonas inundables de las, digamos, normales, de las peligrosas? Utilizamos el criterio de frecuencia, cantidad de registros que presenta una área, la altura de la inundación y la velocidad. Esos fueron los criterios que nosotros utilizamos para poder discriminar de estas 570 áreas inundables cuáles son las más peligrosas. Ahora bien, con esta información, ¿qué se hace? Con esta información, bueno, tiene muchos objetivos. Un primer objetivo es, en lo particular, en el ámbito de competencia de nosotros como investigadores del departamento, es, digamos, generar algún tipo de publicación de carácter científico. Nosotros ya hemos hecho varias publicaciones de carácter científico, para poder entender el fenómeno desde el punto de vista técnico. Esa sería como la primera tarea fundamental. La información nos sirve para entender, para tener un diagnóstico y a partir de este diagnóstico entender cuáles son las variables, los factores que están involucrados en la generación de las inundaciones, porque van desde, se justifica diciendo que o que llueve mucho o que el problema es la basura, pero va más allá de esos dos aspectos, ¿no? Entonces tiene que ver con transformaciones radicales a las condiciones del ciclo del agua, de la naturaleza. Sería como una primera variable fundamental. Y a malas decisiones de carácter técnico que se tomaron a lo largo de 60, 70 años y que desafortunadamente se siguen replicando. Después de 60 años de darse cuenta que no es la solución, se siguen desafortunadamente replicando. Entonces esa sería, digamos, la primera tarea en el ámbito de competencia de nosotros. La segunda tarea es que esta información tenga acceso la autoridad para que comprenda mejor el fenómeno y pueda establecer políticas de mitigación de manera más eficaces. Ese sería el segundo objetivo. Y el tercer objetivo, que es muy importante, es darlo a conocer a la población para que conozca
cuáles son las zonas peligrosas y a partir del conocimiento que se tenga de las zonas, pues tomar acciones preventivas para no exponernos a sufrir algún percance o incluso a la pérdida de vida. Esos serían los 3 objetivos que perseguimos. Perfecto. En este caso, hay sugerencias de lo que se podría hacer, hay un proyecto que se pueda presentar y encontrar una solución, porque como bien lo comentas, Luis, esto sucede año con año, a nosotros nos toca vivirlo aquí cada año, sí. Y bueno, tenemos muchos años trabajando aquí y sigue pasando exactamente lo mismo. ¿Cuál sería una posible solución para que esto dejara de pasar? Porque también se habla de que el que se haya construido sobre ciertas zonas, como en este caso, pues no cambia que sea una zona de mucha lluvia, sí. Y que por eso nos estemos inundando también, porque el agua reconoce su cauce y aquí finalmente siempre ha sido una zona donde llueve mucho o vienen las aguas de más arriba. ¿Qué se podría hacer? Bueno, entonces a partir de ese diagnóstico, entonces podemos comprender cuáles son las variables que están interviniendo en la generación de las inundaciones. Entonces, no todos los sitios responden a los mismos factores. Uh-huh. No es lo mismo que se inunde, por ejemplo, las inmediaciones de Plaza del Sol, a que se inunde el Dean, o Patria, o San Andrés, o la zona de Santa Anita, o el Garabato. Entonces, o sea, no es por las mismas circunstancias. No son por las mismas circunstancias, uh-huh. O sea, cada zona tiene sus propias características particulares. Ese es, digamos, lo más importante que genera el hecho de tener un diagnóstico completo acerca del problema, porque desafortunadamente la autoridad siempre ha minimizado el problema. Desde los años 90 decía que eran menores, que eran pocos lugares, que llovía mucho. En los últimos años le están echando la culpa a la gente que tira la basura. Simplemente eso agrava el problema. Pero va más allá la explicación, tiene que ver con las transformaciones por el proceso de urbanización a las condiciones de las cuencas hidrográficas que existen en el Valle de Atemajac o que existían, porque pues muchos cauces desaparecieron y ese es un factor que incrementó el problema de la falta de capacidad de evacuar el agua de lluvia debido a la pérdida de los cauces naturales. Digamos, es una primera variable que explica esa condición de alta vulnerabilidad de la ciudad ante las lluvias intensas, porque pues las lluvias, el patrón de precipitaciones en el Valle de Atemajac ha sido así históricamente, ¿no? Llueve mucho, más o menos 900 milímetros en promedio, a veces llueve un poco más, a veces un poco menos, pero el problema es no nomás la cantidad de lluvias, sino en la cantidad de tormentas que se presentan durante el temporal de lluvias. Ese es un factor muy importante que, aunado a la pérdida de los cauces naturales y al rezago histórico de los colectores y al crecimiento desmedido de la mancha urbana, eso está incidiendo en que ahorita no nomás tengamos más zonas de inundación, porque tradicionalmente se menciona que son las mismas zonas de inundación o se han incrementado poco. También el problema que hemos visto en los últimos años es de que las zonas que se inundan tradicionalmente, ahora es más frecuente la inundación, por ejemplo en Colón e Isla Pantenaria. Por citar un ejemplo, otro ejemplo muy importante es Patria, que se desborda de manera más constante el canal Patria, o hay más velocidad y eso ocasiona vuelco, y eso es un riesgo muy alto. Y la tercera variable es la altura de la lámina de agua, que ahora vemos valores más altos. Entonces esa sería, digamos, una primera característica que está generando que el problema se esté incrementando, que hay más peligrosidad, y los nuevos el equipamiento urbano, la infraestructura urbana, como los pasos a desnivel, están acentuando el problema. Entonces estamos observando y hay un riesgo importante en los pasos a desnivel por mayor frecuencia, mayor altura de la lámina de agua y mayor velocidad, que está haciendo que ingrese de manera más intempestiva, más repentina el agua en ciertos pasos a desnivel. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Esto es Cara a Cara. A Cara, la entrevista. Recomendamos que impermeabilicen, en este caso, sus azoteas para evitar acumulación de agua y retirar algo de basura de las rejas. Mantenerse siempre informado del pronóstico meteorológico. También es alejarte de estas zonas inundadas, esas zonas vulnerables de sufrir corrientes de agua por arrastre, así como puntos de inundación que ya detectamos. En ocasiones es muy común de que la gente le gusta entrar a espejos o charcos de agua. Puede haber por ahí alguna reja, un pozo de visita destapado. Si no es necesario que salgas, resguárdate, mantente en tu domicilio, espera que pase la tormenta, mantenerte alejado de, por ejemplo, anuncios espectaculares, árboles de gran altitud, de postes, cables, cableado energizado. Todo esto es lo que nos puede generar un riesgo.
Estamos de regreso a Cara a Cara. Perdón. Y estamos platicando con Luis Valdivia. Él es profesor investigador del Departamento de Geografía de Ordenación Territorial del CUCSH. Y bueno, nos gustaría que nos platicara sobre la aplicación de georriesgos en Jalisco, dónde se puede consultar este mapa y todo lo que podemos encontrar en él, por favor. Sí, nosotros con la idea de la difusión, es una parte muy importante que nosotros estamos trabajando en la Universidad de Guadalajara, es la difusión de la información, particularmente de temas que tienen que ver con riesgos, ¿no?, a la población. Entonces nosotros desde septiembre habilitamos una página de internet que se llama georriesgosjalisco.com, donde tenemos dos marcos de referencia de información. Tenemos información estatal, porque hace algunos años trabajamos el Atlas Estatal de Riesgos y ahí tenemos mapas donde describimos cuáles son los fenómenos peligrosos que tienen más incidencia en el estado de Jalisco, que por cierto son muchos por la condición geológica, geomorfológica, topográfica y climática. Jalisco tiene una lista muy importante de fenómenos peligrosos que hay que atender. Por ejemplo, los deslizamientos, uno de esos que se presentó de manera muy importante en San Gabriel, pero se presentan de manera continua en la Ribera Chapala, en Ciudad Guzmán, en algunas otras regiones, y de manera particular las grietas se han incrementado de manera considerable en los últimos 20 años debido particularmente a la extracción del agua de los acuíferos para la actividad agrícola, particularmente en los últimos años para el aguacate y las berries. Entonces, digamos, tenemos ese tipo de información a nivel estatal y a nivel metropolitano hemos hecho una valoración de las grietas, estas grietas que se presentaron algunos años en Estipac. Tenemos un trabajo importante en tema de hundimientos, porque también Guadalajara tiene problemas importantes de hundimiento, en parte debido a los rellenos que se presentaron desde hace muchos años en el suelo para poder nivelar la topografía y urbanizar. Y también tiene que ver con cuestiones de rezago en infraestructura y falta de mantenimiento. Y el tercero tiene que ver con el tema de inundaciones, que le estamos dando ahorita énfasis a generar información a través de infografías, de mapas estáticos, que le llamamos nosotros, y recientemente estamos por liberar entre el día de hoy y mañana temprano una pequeña aplicación muy sencilla que las personas van a tener acceso a poder consultar cuáles son las 180 zonas más peligrosas del área metropolitana con que respecta a las inundaciones. 180 zonas. Sí. ¿Cuáles serían en un momento dado para que la gente que nos está escuchando más o menos se dé una idea independientemente de que pueda acceder a esta aplicación? Bueno, se agrupan, tienen ciertas características particulares. ¿Cuál es la primera característica? Es los pasos a desnivel. Esa sería, digamos, la primera característica de ser una zona peligrosa, que sean pasos a desnivel, cercanos a zonas que se inundan tradicionalmente, o pegados a cauces naturales. Por ejemplo, el del Iteso es el paso a desnivel que está literalmente colinda con el arroyo seco. El otro, donde desafortunadamente el año pasado hubo pérdida de vidas, es el del servidor público y periférico, precisamente colinda con el arroyo La Campana. Esa sería, digamos, una primera característica. Una segunda característica son los canales principales que están en las márgenes de los canales principales. Por ejemplo, Patria, el Garabatos, el Arroyo Seco. En la zona de Tlajomulco tenemos particularmente zonas muy peligrosas que están en márgenes de los canales, como Las Pintas, toda la parte de Unión del 4. Hay problemas muy serios porque el canal, las viviendas están 2 metros abajo del canal, y ese canal normalmente era canal para traer agua para la ciudad, no era para regular la lluvia, entonces no tiene esa capacidad de poder conducir el agua de tormenta, entonces constantemente se desborda. En la zona de Santa Anita tenemos algunos canales que incluso se han habilitado como caminos. Esa sería la segunda característica de estas 180 zonas. La tercera característica son los vados. Hay muchos vados que son muy peligrosos. ¿Qué es un vado? Es como es una pequeña depresión topográfica que corresponde a un antiguo cauce natural, y este vado, digamos, generalmente se canaliza, entonces no tiene protecciones y genera muchos arrastres de vehículos o acumulación. Por ejemplo, la zona de Acueducto tiene vados que son zonas depresiones topográficas, es un ejemplo. Y los otros vados son muy peligrosos, los que están en la parte final por ejemplo, del arroyo San Andrés, colindando con el periférico, donde el año pasado también, ahí es donde se acumula mucha agua, trae mucha velocidad,
y por lo tanto el agua tiene capacidad de vuelco o, como dijo la persona ahorita que salió, arrastre de vehículo. Entonces sería la tercera característica de este conjunto de 180 zonas peligrosas. Y la cuarta es una zona baja topográficamente, el DEA, ¿no? Que está rodeado, digamos, de partes altas que se están urbanizando, el Cerro del Cuatro o la Calzada de Independencia. También. Sí, ese sería uno de los rasgos. La Calzada de Independencia fue de las primeras zonas que se empezó a inundar hace 100 años y ahorita sigue inundándose. Todas las acciones de intervención que generó la autoridad durante 100 años, los colectores, los colectores intermedios, oriente, poniente, toda la infraestructura hidráulica de colectores se hizo para aliviar la presión que tenía ya el colector en los años 30 y ahorita sigue teniendo el mismo problema el San Juan de Dios. ¿Qué significa? Pues que no se solucionaron los problemas. Entonces tendrá que entenderse de manera distinta cómo se debe dar el manejo del agua de lluvia en estas condiciones de una ciudad que alteró radicalmente las condiciones de su entorno. ¿Y esto de alguna manera se podía haber previsto o es que la ciudad va creciendo tanto que simplemente pues se va dejando llevar por las necesidades que hay, sobre todo de infraestructura? Pues son las dos cosas. Lo que pasa es de que se decidió en los años 40, a finales de los 40, que se iba a tener un solo emisor para poder sacar el agua de lluvia. ¿Qué es un emisor? Es el colector, el que emite el agua. Se decidió, empezó a construirse a principios de siglo. No se tenía un conocimiento técnico, la disciplina hidrológica no se había desarrollado adecuadamente, pero ya en los años 50 ya existía el conocimiento técnico, ya la disciplina hidrológica se había desarrollado y la autoridad decidió que iban a seguir con un solo colector que iba a sacar el agua de lluvia. Ese fue el problema, ¿no? Y se reforzó esa política en los años 70 y en el 2000 y en el 2006 con el incremento de las líneas de colectores. Entonces fueron decisiones que se fueron sumando y no quisieron tomar una decisión de modificar ese esquema, para que no dependiéramos exclusivamente del colector San Juan de Dios. Fue la suma de malas decisiones a lo largo de unos 60 años. Entonces, desgraciadamente es un problema que ya tiene bastantes años y no se ha podido solucionar. Y bueno, al contrario, ¿verdad? Sí, como hemos comentado, en los últimos 4 años hemos identificado 31 nuevas zonas de inundación, particularmente en las inmediaciones de los cauces que bajan de la primavera, en la zona de Garabatos, en la zona de Santa Anita, que ha sido muy problemática, en la zona ahorita recientemente en la zona de todos los fraccionamientos que se están desarrollando, que va por el camino, por la carretera San Cristóbal de la Barranca. Son 31 nuevas zonas de inundación en los últimos 4 años y el incremento de la peligrosidad por ejemplo, en Patria, lo que comentaba anteriormente, y en Colón y Isla Pantenera, donde observamos que incluso ya hay arrastre de vehículos. Entonces eso está indicando que los colectores ya no tienen la capacidad ni siquiera de conducir el 15, el 20 o el 30% del agua de lluvia, precisamente porque se está densificando la ciudad y entonces las descargas urbanas están haciendo que los colectores ya vayan al tope. Entonces estamos viendo más común la emisión de agua mezclada de drenaje de lluvia, que está generando nuevas escorrentías, y un ejemplo de ellos es Avenida México y López Mateos, ¿no? Que ya ahí se genera inundaciones, pero del agua que emiten los colectores, y hay muchos casos, ¿no? Que donde los colectores ya no tienen la capacidad de conducir ni el 10% del agua de lluvia. Entonces lo que están haciendo, están emitiendo agua y están generando nuevas zonas de inundación en esas condiciones de que el agua del colector está inundando la calle, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, regresamos, esto es Cara a Cara. Vista. Siempre deben de tener a la mano en sus casas los documentos importantes en una maleta para poder, en caso de abandonar sus viviendas, revisen que su vehículo esté en buen estado mecánicamente, que los limpiabrisas estén funcionales y estén en buen estado, que si van a salir a carretera y está lloviendo, aunque sea de día, prendan sus luces, prendan las luces del vehículo, disminuir la velocidad, y si la lluvia llega a ser muy intensa o sobre todo si cae granizo, pues les recomendamos que procuren detener su camino y resguardarse en un lugar seguro.
seguro. Ser muy cuidadosos las familias que andan en la calle y que los agarra la lluvia, a veces porque empieza a llover, empiezan a correr. Y recuerden que también se vuelven muy resbaladizas las banquetas y pueden sufrir caídas. Los motociclistas, puede haber un derrape. Vamos a escuchar la voz del doctor José Parra Sandoval dando algunas recomendaciones para cuando llueva en esta zona metropolitana de Guadalajara, porque también cabe señalar que tenemos una corresponsabilidad de los que vivimos en esta zona metropolitana, de que si ya tenemos el conocimiento, también evitar las zonas o evitar, como nos comentamos hace un momento, Luis, ser parte de asentamientos irregulares, donde también estos son riesgos para muchas personas, como lo que se vio hace algunos años en Arenales Tapatíos. Sí, Arenales Tapatíos es una zona irregular que se fue poblando de manera anárquica, y previo a eso esa zona era de extracción de material, entonces se alteró radicalmente las condiciones del cauce, que es uno de los cauces más importantes que drenan el agua de la primavera. Entonces al alterarse el cauce y modificarse la topografía, y después hubo rellenos en la época de los 80, la gente empezó a sentarse y a construir, y entonces se modificó drásticamente el trazo del arroyo, tuvo muchas curvas, tuvo muchas reducciones de su sección, y entonces ahí empezó un problema muy serio que hasta ahorita ha habido en esos asentamientos, porque la parte alta es una cuenca muy grande, es una cuenca que nace en el centro de la ciudad de la primavera, y por lo tanto pues tiene la capacidad de captar mucha agua y conducir mucha agua, y eso genera problemas en las partes medias. No nomás trae agua, sino trae sedimentos y a veces tronco. Entonces a veces genera lo que nosotros técnicamente le llamamos los aludes. Entonces todos los cauces que nacen en la primavera tienen la capacidad de poder generar grandes volúmenes de agua en periodos muy cortos de tiempo, y la manipulación por el hombre y la urbanización, eso genera que lleguen a tener problemas muy serios, como también lo que se presentó hace algunos años en las inmediaciones de Santa Anita, ¿no? Así nos están preguntando por el mapa, dónde lo pueden encontrar. Me decías que había una aplicación o le iban a sacar. Mientras tanto, ¿dónde se puede consultar? Ahorita está en la página de Georriesgos Jalisco. Hay varias pestañas. Hay que irse a la pestaña de Área Metropolitana de Guadalajara. Ahí se le da clic y aparece un conjunto de mapas estáticos. Ahí donde ya tenemos, cartografiado las 570 zonas de inundación. Y se tiene identificado por nivel de peligrosidad, pero para que sea más amigable, para que sea más accesible, para que sea más rápido de consulta, nos dedicamos a hacer una aplicación que se va a liberar en el transcurso del día de hoy o más tardar mañana, para que ustedes puedan rápidamente identificar con el nombre estas 180 zonas que consideramos peligrosas debido a estas variables que nosotros utilizamos. Así es, también nos comenta por acá. Te felicitan, dice Laura, felicidades por el programa, tienes un invitado súper preparado y lo felicito por la claridad de sus explicaciones. Es que también es muy importante que conozcamos y sepamos de manera consciente, porque a veces, como decía el doctor José Parra, corremos riesgos innecesarios. Creemos que traemos un super vehículo, aunque sea nuevo o sea camionetón, lo que sea, y nos vamos arriesgando. Eso también depende de nosotros mismos, por eso te comentaba hace un momento. También es una corresponsabilidad de nosotros los ciudadanos. Está en la situación de esta manera, es una realidad. ¿Qué puedo hacer yo como persona, como ciudadano? Pues cuidarme. Sí, la idea es que precisamente esta página tiene el objetivo de dar información al público para que se conozca y se actúe en consecuencia y no exponernos a sufrir algún percance, porque desafortunadamente es un problema serio. El problema de las inundaciones en Guadalajara ya es un problema serio porque implica el riesgo de perder la vida, y no nomás los bienes, el riesgo de perder la vida. Y particularmente, pues las inundaciones se presentan en general. El 70% de las inundaciones se presenta entre 4 de la tarde y 10 de la noche, es cuando hay mucha actividad en la ciudad, ¿no? Es cuando sale la gente o cuando va a reuniones sociales. Entonces hay que tener cuidado porque pues las tormentas más intensas se presentan en este periodo del día, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado de no exponernos, sobre todo tener mucho cuidado porque nosotros vemos el charco, pero el charco no observamos la velocidad que tiene o la profundidad que tiene el charco, y generalmente siempre subestimamos la velocidad del agua.
Y estamos hablando de las personas que van en vehículo, pero ¿qué tal las que van caminando y cruzan también estas inundaciones? Incluso hasta se llegan a quitar los zapatos. Sí, sí, hay muchos casos donde la gente pues incluso le causa algo de risa el hecho de mojarse y cruzar la calle, donde pues se ve que arriba del tobillo ya es peligroso cruzar una zona inundable porque trae velocidad, el agua trae velocidad. Basura y Y animales. basura y animales y tierra y fragmentos de cualquier cantidad de cosas. Así es. Y eso ocasiona que podamos tener algún problema serio. Entonces la idea de la página es eso, que la información que se genera en el ámbito académico se pueda transmitir a través de maneras más sencillas de difusión del conocimiento científico. Tenemos infografías que son sencillas, que son rápidas de leer, que tienen figuras y que permite a la gente pues conocer de este tema en particular y de muchos otros temas que tenemos en el estado y en el área metropolitana. Dice Silvia, los dueños de fraccionamientos, los cerritos construyeron una bodega en el límite del arroyo de Garabato, eso es lo que impide correr bien el agua. Sí, hay muchas invasiones que lo que ocasionan es la formación de tapones y luego a veces cuando se rompen estos tapones generan una inundación repentina que los vuelve incluso más peligrosas. Entonces es muy importante que la autoridad, en este caso que le corresponde a la Comisión Nacional del Agua, tendría que estar al pendiente de esas invasiones que las convierten en invasiones peligrosas por esta condición, ¿no? De que generan taponamientos y roturas intempestivas y eso genera mayores problemas. Así es, bueno, entonces ¿a partir de cuándo pueden encontrar esta aplicación? Mañana, a partir de mañana, ya está la aplicación en la página ahí de Georriesgos Jalisco, y ya ustedes van a tener acceso sencillo, es una aplicación sencilla. La idea es que paulatinamente esta aplicación se vaya incorporando más información, ¿no? Ahorita básicamente tiene el nombre de la zona, bueno, tiene el lugar cartográficamente y el nombre. Y la idea es que a lo largo de los meses vaya teniendo otro tipo de información de carácter más técnico, ¿no? Como la cantidad de registros, la altura de la lámina de agua, cómo se inunda, que es muy importante, por ejemplo, para el tema de intervención de la autoridad, es muy importante saber cómo se inunda esa zona, porque no todas las zonas, como comenté anteriormente, tienen el mismo patrón de inundaciones, o sea, cada zona tiene sus propias particularidades y eso, por ejemplo, es lo que le ha fallado a la autoridad de entender los procesos de inundación de las diferentes zonas que se presentan en el área metropolitana. La autoridad piensa que es un solo fenómeno de inundaciones. No, cada zona tiene sus propias particularidades y por eso es importante tener el diagnóstico, precisamente porque eso nos ayuda a entender cuáles son las variables que están presentes en cada una de las inundaciones, ¿no? Claro, y bueno, aparte, además la zona metropolitana de Guadalajara es muy grande y a veces podrá caer un tormentón en un lugar y en otro lado apenas una lluvia ligera. Por eso hay que estar muy al pendiente de todo eso. Sí, generalmente la mayor parte de las tormentas nos avisan. Son nubes de fuerte desarrollo vertical, blancas, turbulentas. Tardan más o menos en formarse y en precipitarse alrededor de una hora. Entonces sí, en general, no todas, pero muchas tormentas nos avisan. Entonces es importante observar blancas, turbulentas, de fuerte desarrollo vertical. Esas son las más peligrosas. Por ejemplo, en la parte central y norte de Guadalajara se forman en la confluencia de la barranca, pero no todas se forman en la barranca, pero muchas empiezan a desarrollarse en la barranca y entran al Valle de Atemajac. Otras se forman en Tonalá y otras se forman en el Cerro del Cuatro. Entonces es importante observar de vez en cuando empieza a llover, que este tipo de nubes que son las más peligrosas, ¿no? Yo pensaba que las grises cerradas eran las más peligrosas. Bueno, empiezan a desarrollarse en blanco y luego ya después son grises y azulosas, pero la primera media hora de estas nubes son blancas, turbulentas, muy altas. Ya después se vuelven grises y azulosas. Eso es cuando ya traen el granizo, porque todas esas tormentas pues se vuelven azulosas porque traen granizo, ¿no? Y no hay que olvidar también que llueve muy intensamente, pero también trae fuertes rachas de viento, trae muchas descargas eléctricas y trae granizo. Entonces, y esa es la manera en que ha llovido en Guadalajara desde, no sé, cientos de años, ¿no? Por lo menos 300 o 400 años.
Pero también eso ha cambiado, porque yo me acuerdo que antes había días completos en que más caía un chipi muy a gusto y se sentía uno muy, muy padre que lloviera, y ahorita son lluvias, tormentas. Lo que pasa que también un aspecto importante es de que, por ejemplo, el año pasado, que fue muy irregular, hubo muchas tormentas. Ujú. O sea, fue muy irregular, pero hubo muchas tormentas. Entonces el problema también es que el cambio climático va a afectar el patrón normal de lluvias del área metropolitana, y desafortunadamente lo que va a suceder es que va a haber más tormentas, más intensas, con mayor precipitación. Ese es el otro problema que tenemos, ¿no? Ya ni Entonces, sabemos qué queremos. tenemos una ciudad desafortunadamente altamente vulnerable. Pues la primera lluvia de la semana pasada ocasionó desbordes e inundaciones. Caídas de árboles. Y caída de árboles. Entonces, se ha construido una ciudad muy vulnerable, y por eso es muy importante la información para tener una actitud de protección, ¿no? Muy bien, Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cara a Cara. Gracias a ti, Laura, y saludos a tu público. Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del CUCSH. Y bueno, sobre todo hay que cuidarnos a nosotros mismos. La zona metropolitana está ya de esta manera. Entonces lo que nos queda como ciudadanos es cuidarnos, conocer estos áreas de riesgos que hay y evitarlas. No hagamos nos hagamos los valientes o los atrevidos, o no sé qué pasa de repente, que creemos que nuestro carro es anfibio y puede cruzar cualquier charco. Así que mejor hay que cuidarnos. Estamos esperando que llegue la lluvia, pero para disfrutarla, no para sufrirla. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa, regresamos.